Bueno, son las 9 de la noche con 24 minutos. Otro tema polémico. La Agencia Federal de Aviación Civil aseguró que la aerolínea Volaris cuenta con la, digamos, figura de arrendamiento húmedo. ¿Qué es esto? Lo que permite, pues, la operación temporal y excepcional de aeronaves y tripulación extranjera. Hay que recordar que en octubre el Departamento de Transporte estadounidense emitió la orden de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense al acusar a México de violar los términos de acuerdo bilateral de transporte aéreo. Mientras tanto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México advirtió que esta medida iba en contra de la Ley de Aviación Civil y que ignora la normativa vigente y contraviene el principio constitucional que establece que las aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por pilotos nacidos en su país. Y por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil aclaró que esta medida no constituye cabotaje, ya que las operaciones serán realizadas por una aerolínea mexicana con aeronaves autorizadas, sin intervención de explotadores extranjeros. Además, reiteró que la decisión fue tomada pues para garantizar la conectividad, la prestación del servicio y la protección de los usuarios. Vamos a conversar sobre este tema. Me da mucho gusto saludar a María Larriba, experta en aviación, primera controladora aérea en México. Qué gusto saludarte, María. Muy buenas noches. Buenas noches, gusto en verte, a tus órdenes. Gracias. Quisiera que nos pusieras un poquito en contexto para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche de qué es lo que está pasando ahorita con Volaris. Está pasando esto. Esta autorización que se le dio a Volaris Ujú. es totalmente ilegal, no tiene fundamento. Tanto la Ley de Aviación Civil como los convenios bilaterales, como la parte que regula los aspectos laborales de la aviación, la Constitución y los lineamientos internacionales prohíben que los pilotos que vuelen en un espacio aéreo sean de otro país, sean de otra nacionalidad. Se hace solamente en ciertas excepciones, por ejemplo, países que no tienen acceso a pilotos en su país, pues sí, se les permite que contraten pilotos extranjeros, pero debe de ser con una capacitación específica para esa función. Aquí el problema es que esto es totalmente ilegal. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, ellos se justifican diciendo que como tienen una serie de aeronaves que están puestas en tierra porque los motores están siendo revisados, que se debe de permitir como una excepción el que utilicen una cosa que se llama arrendamiento húmedo, que es alquilar aviones con todo y tripulaciones. Pero eso sí tiene una afectación en la cuestión laboral para nuestros propios pilotos. Eso no se debe de permitir. Ahora, eso en cuanto a la legalidad. Pero yo le veo otro problema, el de la seguridad. Están viniendo tripulantes que fueron capacitados, quién sabe dónde, quién sabe con qué parámetros, y Ujú. no sabemos si ellos pueden garantizar el conocer los parámetros de seguridad que se utilizan en nuestro país. Y Ahora, esa es una de las razones por la que los pilotos deben de volar en su país, porque hay una serie de condiciones particulares de los aeropuertos, de los reglamentos y de la capacitación que se deben de cumplir. En este caso no vamos a poder checar eso. Y pues ya ha ocurrido que puede haber problemas operacionales o de mantenimiento o de diversos aspectos porque no tenemos control del nivel técnico y operativo ni de esos aviones ni de esas tripulaciones. Y la verdad, aparte de que no es justo laboralmente hablando, a las aerolíneas mexicanas se les exigen parámetros muy específicos de capacitación para sus pilotos que cuestan mucho dinero, de tal manera que lo que procede es usar los pilotos calificados que nuestro país tiene. En último caso, hubieran podido traer aviones con matrícula extranjera, pero operados por pilotos nacionales. totalmente. A ver, ya nos quedó perfectamente claro justamente a través de tu explicación, María, el contexto. ¿Qué podría ser ahora el sindicato? Pues seguirse inconformando. Es que desgraciadamente tenemos otro problema. Ujú. Las autoridades que regulan la aeronáutica son militares y no están familiarizados con todos estos procedimientos legales internacionales y nacionales de los que debemos de cumplir. Y en este momento acaban de quitar al titular de la Agencia Federal de Aviación Civil y llega una persona con una carrera militar muy brillante, pero que no está familiarizado con los aspectos civiles de la aviación y esto, pues, es un error que están cometiendo. Entonces, debemos de seguir alzando la voz. Y yo
alzo la voz en nombre de la seguridad. Nadie nos garantiza que estas personas están suficientemente familiarizadas con las regulaciones nacionales, ni con los procedimientos de nuestros aeropuertos, ni con la reglamentación que tenemos. ¿Esto podría desplazar la labor o el trabajo de las personas de la tripulación mexicana? Por supuesto, por supuesto. Esto no se debe de permitir, porque son puestos, son especialidades aeronáuticas que están condicionadas a que la efectúen personas que son de la nacionalidad. Solo los pilotos mexicanos deben de volar aeronaves dentro del espacio aéreo nacional en los vuelos nacionales. Por ejemplo, los extranjeros, pues sí vuelan, ¿no? Por ejemplo, Air France viene de Francia a Ujú. México, pero sus tripulaciones está perfectamente demostrado que están capacitados. En este caso, no sabemos esas tripulaciones y esos aviones en qué condiciones van a venir. Y eso sí puede representar cierto riesgo para la seguridad de nuestro espacio aéreo porque no conocemos la calificación ni de esas personas ni de esos aviones. Y efectivamente, esos puestos los deberían de estar ocupando pilotos mexicanos que sí hay, los hay calificados y perfectamente calificados, porque como te digo, nuestra autoridad es muy exigente con los pilotos mexicanos y no se vale que les salgan con esto, ¿no? Que traen pilotos menos calificados de otros países que quién sabe qué nivel técnico tengan. Ahora, ¿esta medida que se utilizó podría replicarse en alguna otra aerolínea, María? Claro, por eso es importante en este momento alzar la voz para que no se repita. Y esperamos que la Agencia Federal de Aviación Civil Ujú. comprenda y atienda esta situación de que no se debe de repetir esta situación. Y de ser posible, pues evitarlo. Pero si ya ellos dieron la autorización, pues ya la aerolínea pues está ofertando esos asientos y están considerando el contar con esos aviones y con esas tripulaciones. Si en este momento eso se suspende, el que va a seguir siendo afectado es al final el pasajero, porque seguramente los asientos de esos vuelos ya están a la venta. Pero esta es una situación que no debe de ocurrir. Híjole, ya finalmente tú siendo primera controladora aérea en México, hablabas de riesgos. ¿Qué riesgos aéreos se podrían correr al respecto, María? Lo que sucede es que, aunque la aviación tiene parámetros de seguridad muy estrictos, puede haber algún incidente. Y si no hay una familiarización suficiente de esos pilotos con los aeropuertos que van a operar aquí, Ujú. y no sabemos tampoco la condición operacional, mecánica y de seguridad de los aviones. Entonces, eso nos da cierta incertidumbre de las garantías de seguridad que tendrían esas operaciones para nuestro país. No lo debemos permitir. Correcto. ¿Algo más que te gustaría agregar, María? Bueno, pues que esperemos que la autoridad aeronáutica comprenda que no podemos seguir violando las normas aeronáuticas porque eso va a afectar al final todos los convenios que tenemos con otros países y todos los parámetros de seguridad y la relación con otros países, porque esto nos hace aparecer como un país que no está respetando las reglas internacionales y entonces, ¿cuál es la confianza para interactuar con nosotros como país? Totalmente. Oye, pues mucho gusto primero en conocerte y gracias por tomar la llamada, María. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, María Larriba, primera controladora aérea en México.